Y bienvenidos a Neuroeducados, un programa que se hace en colaboración entre Mar Educados y WIPR. Hoy vamos a estar hablando acerca de la salud mental familiar, cómo sanar esos patrones y construir relaciones más saludables. Para eso tenemos a la doctora Verónica Gómez, psicóloga y experta en terapia de familia y de pareja. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar y por, ¿verdad?, ayudarnos también a entender un poco más por qué la terapia familiar es tan importante y todas las dimensiones que abarca y cómo es necesario tenerla en consideración, sobre todo cuando hace falta y más aún también para prevenir. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es la salud mental familiar? La salud mental familiar viene siendo la capacidad que tiene la familia de poder resolver, de poder tratar de mejorar conflictos de una manera efectiva, pero que también haya afectos, efectiva y afectiva. Yo digo que como la salud mental en general no esperamos que sea la ausencia de problemas, sino el cómo tenemos ese balance entre lo que sentimos, pensamos y cómo actuamos, atender y poder cubrir ¿verdad? La resolución de un conflicto que se presenta con la familia, el que podamos tener estrategias para que podamos llegar a acuerdos, resolver conflictos de manera efectiva y saludable es importante. Entonces no significa que no tengamos conflictos, sino que podamos resolverlos de manera funcional y que ayude al mejor bienestar de cada miembro de la familia. Eso vendría siendo, en otras palabras, la terapia familiar. ¿Y cómo la podemos diferenciar de otras ramas de la psicología? Porque en la terapia de familia nos vamos a enfocar en que la familia es un sistema y todo en ese sistema influye. O sea, lo que le pasa a uno de los miembros de la familia va a afectar también a los otros miembros. Entonces, dentro de una familia tú puedes ver lo que son los subsistemas. Tenemos al subsistema de pareja, el subsistema de padres, el de hijos, hermanos. Entonces, a cada miembro, ¿verdad?, de manera individual, pues le van a ocurrir situaciones, van a tener eventos en su vida. Esos eventos influyen y afectan a la familia. Entonces, en terapia familiar vamos a enfocarnos en atender el sistema y a la familia como un todo. Entonces, para como tratar de quizás traer un ejemplo cercano, cuando tenemos a lo mejor una niña o un niño en etapa escolar que está presentando alguna situación y que se le hace algún tipo de referido para que pueda asistir a algún tipo de terapia, es importante integrar a la familia. Porque muchas veces vemos que se refiere al niño o a la niña, pero no se toma en consideración ni a mamá, ni a papá, ni ese sistema, ese entorno queda excluido de esa terapia. Sí, lamentablemente. Y desde el espacio de este enfoque, ¿verdad?, del sistema de familia, ese menor que llega a terapia muchas veces es un menor que está triangulado, por así traer uno de estos conceptos que habla de que muchas veces hay conflicto en esa dinámica familiar, tal vez en ese subsistema de pareja, y estamos triangulando al menor, es decir, en la tensión que hay en el conflicto de, por ejemplo, mamá y papá, estamos incluyendo o llevando esa atención al menor para distraer un poco la atención de la pareja, así que tenemos niños a lo mejor con dificultades a la hora de comunicarse, de regular sus emociones. Cuando llegan a un espacio de terapia individual, idealmente pues se debe de hacer una entrevista inicial, explorar todo este tema de la familia, y una de las cosas que se tiene y se debería de incluir en ese plan de tratamiento es trabajar también con la dinámica familiar. El hecho de que un menor vaya a un proceso de terapia, esté 45 minutos, 50 minutos trabajando con una problemática y con su psicólogo o su psicóloga, no va a ser la razón por la que va a resolverse el asunto familiar. Así que hay que ver qué dinámicas familiares están impactando esa conducta, cómo podemos también entonces involucrar a la familia, pero es totalmente necesario e importante que se incluyan. ¿Y cuáles son esas dinámicas familiares más comunes que afectan la salud mental? Te traería la parte de los roles rígidos, cuando vemos que en la familia están estos miembros que tienen un rol exclusivo. O, por ejemplo, tenemos a mamá que siempre, y puede ser mamá o papá, pero mamá es la que siempre se encarga de resolver los asuntos de la organización, de cómo planificamos la semana, y tenemos tal vez a esa mamá cargada o ese miembro de la familia cargado, pensando que este es el único rol, cuando tal vez esa madre o ese miembro trata de alejarse un poco, descansar de ese rol. Vemos que hay una fricción o se afecta esa, le llamamos homeostasis, a ese balance que se crea dentro de una disfuncionalidad. Vemos como que se tambalea un poco ese balance dentro de lo disfuncional, y entonces
mamá siente la presión o se llevan esas expectativas de que vamos a seguir llevando, que mamá sea la que se encargue de todo esto, y tenemos a una mamá o al miembro de la familia con uno de estos roles rígidos, cansado, extenuado, con sintomatología de ansiedad, y entonces la familia vuelve y recae a lo que viene siendo ese desbalance. Pero también la comunicación poco asertiva, tenemos también lo que es la secretividad como alguna de esas problemáticas que pueden afectar la familia. Entre ellas pudiéramos hablar de la secretividad viéndolo reflejado en lo que pueden ser las infidelidades en las relaciones de pareja, entre algunos otros asuntos. Y todo esto afecta a la familia. Y Todo. lo recalco porque muchas veces se piensa que no. Y vemos, ¿verdad?, en muchas dinámicas en las escuelas precisamente, cuando se van a trabajar con los niños, cómo se atiende o se trata de atender de manera completamente individual, separada del sistema o separado del sistema familiar, las distintas situaciones que puedan estar enfrentando tanto los niños como los jóvenes. Sí, es bien común. Yo creo que también es importante que cuando trabajamos con el individuo, puede ser un menor, puede ser ¿verdad?, el adulto, es explorar ese sistema, es explorar cómo se dan esas dinámicas, cuál es el estatus de la familia en ese momento, y desde ahí entonces poder integrar. Normalmente una de las cosas que yo trabajo a nivel privado es que cuando llegan personas o adolescentes o jóvenes, el espacio de terapia se vuelve muchas veces una exploración de cómo están siendo sus relaciones familiares en esos momentos, cómo va su relación de pareja, cómo se llevan con sus padres, y también uso el espacio como uno de colaboración y consultoría muchas veces para la familia, para poder también darle estrategias, ayudarlos a entender tal vez algún diagnóstico individual, involucrarlos en el proceso. ¿Qué señales pudieran indicar que la familia necesita apoyo? Los conflictos crónicos, esos conflictos que vemos o esas problemáticas que no se resuelven, que siguen pasando una y otra vez, que por más que tal vez hacemos cambios, y digo cambios, son cambios donde son temporales o son más por el proceso de ver algún tipo de amenaza o riesgo a que va a haber o una separación si es en el tema de pareja, o tal vez pues los comportamientos en los niños. Vemos dinámicas donde un papá que puede tener una comunicación agresiva está tal vez tratando de compensar esto con, no sé, luego de que hago el grito o menosprecio como acción, busco la vuelta, por así decirlo, diciéndote, vamos a ver Netflix, pero no hay una disculpa. Entonces, esa constante falta de respeto sin reconocimiento de pedir perdón o establecer, ¿verdad?, una disculpa con el menor, pueden ser conflictos que se sigan dando. Lo que tiene que ver deterioro, si vemos en el miembro de en miembros de la familia, ya sean estudiantes, los menores o algún miembro adulto en su trabajo que está teniendo problemas para ser funcional. Una de las cosas que se debe de explorar también es cómo están esas dinámicas familiares, por qué está afectando ese aprovechamiento o esa ejecución en el trabajo. Así que desde ahí pudiéramos ver, bien relacionado al tema del apoyo que pudiera necesitar una familia, ese tipo de asuntos. Por ejemplo, también lo que son los cambios emocionales en niños de manera como abrupta. Tenemos menores que a lo mejor no estaban presentando cambios en la conducta, o menores que siendo tal vez un poquito más expresivos, alegres, comunicativos, los vemos más cerrados, los vemos tal vez más irritados. En los niños muchas veces las señales del ánimo deprimido no se ven desde la tristeza y el llanto, sino desde conducta un poquito más disruptiva. Falta de poder seguir reglas. Vemos a menores que tal vez están siendo más impulsivos, están siendo más hostiles. Así que esas señales pueden indicar que esa dinámica familiar debería de buscar ayuda. Y en cuanto a el tema de la comunicación, ¿cómo podemos mejorar la comunicación en las familias? Sobre todo cuando a veces podemos tener distintos estilos de comunicarnos. Y a veces eso puede generar conflictos. Te mencioné que está el estilo de comunicación agresivo. Existen como 3 estilos principales. Entre ellos está el estilo de comunicación agresivo. Tenemos el estilo de comunicación pasivo y el asertivo. Normalmente tendemos a variar muchas veces en algunos de estos estilos. El ideal, el esperado y el más saludable es el asertivo, donde nosotros estamos conscientes de lo que necesitamos, podemos validar y reconocer nuestras emociones y lo que nos preocupa, pero también estamos conscientes de lo que necesita el otro, esa mamá, ese hermano. Entonces, cuando comunico reconociendo que es mi responsabilidad atender y comunicar lo que yo espero, pero también sé que hay una necesidad. Valido, no juzgo lo que tú estás sintiendo. Un estilo agresivo viene siendo la manera de comunicar desde el menosprecio, tal vez el control o esta rigidez para poder ver que tú también tienes algún asunto, una preocupación.
Así que, y el pasivo viene siendo el otro extremo, ya se me hace difícil tal vez comunicar lo que siento porque pienso que no es tan importante. Entonces es una comunicación que vemos a personas, las podemos asociar a personas tímidas, que se les dificulta decir lo que sienten, lo que piensan, porque creen que sus necesidades no son tan importantes. Te digo todo esto para de ahí resaltar que un estilo de comunicación que va a ayudar mucho, ¿verdad? Y que es ideal para cualquier dinámica, pero sobre todo la familia, es el que es validante con sus emociones, ese estilo de comunicación donde yo no te juzgo por sentirte así, y aunque no esté de acuerdo con cómo tú te sientes, yo reconozco que esa emoción en ti, como la sientes, es válida y no la voy a juzgar ni a minimizar. Sí, porque tenemos derecho a sentirnos tristes, a Claro, enojarnos, y claro. más si suceden cosas que quizás ya hemos hablado previamente y vuelven y suceden y llega la frustración. En la dinámica familiar a veces puede ser un poquito complicada. Se complica y yo creo que muchas veces por esa falta de validación emocional, a veces también le restamos importancia a las emociones de los menores. Pensamos que tal vez o son changuerías o no es tan importante y entramos en, sin querer, sin la intención, en invalidar, en hacer sentir a ese menor o a ese adolescente que lo que tengo que decir no es tan importante porque pues no soy un adulto todavía o mis problemas no son tan importantes porque no tengo X edad. Así que sí es demasiado vital que la familia reconozca cómo se están comunicando y trabajar en validar, en buscar cómo a través de esa validación emocional podemos resolver conflictos, disminuir síntomas, por ejemplo, ¿verdad? Si hay ansiedad, si hay tensiones familiares, pero pues esto muchas veces debería de ir acompañado de terapia porque yo digo, no se nos enseña a ser pareja, mucho menos se nos dan clases de cómo tener dinámicas familiares saludables. Así que La escuela para padres todavía no existe, al menos no como se necesita. sí. Eso es importante recalcarlo. Como muy bien usted mencionó, tampoco se nos enseña a ser pareja, ni siquiera a conocernos, a conocer nuestro mundo emocional, aprender a gestionarlo. No tenemos educación para eso todavía. Entonces, cuando unimos toda esa educación que no tenemos o esa falta de, pues puede ser bastante cuesta arriba tener dinámicas familiares saludables si no tenemos un lugar, un punto de partida en donde ya tengamos las herramientas para poder manejar las distintas dinámicas. En efecto, así que hay espacios. Yo te mencionaba antes de ir al aire que valoro mucho este espacio y creo que desde aquí pues estás llevando información que puede abrir la puerta para que muchas personas, familias, estén conscientes y puedan más que todo ser proactivos, atender desde esa prevención de que no tenemos que llegar al conflicto para buscar ayuda, pero sí, no hay todavía tal vez una enseñanza bastante concreta. Yo digo que en los módulos a nivel educativo deberíamos desde las edades más tempranas incluir el tema de la salud mental como en el currículo, una clase total, no dentro del espacio de la clase de salud, donde algunas veces pues entran un poquito en esa dinámica. El tiempo de salón hogar, el que no nos da ese tiempo para, por favor. Pues, y considero que es vital crear desde ahora jóvenes que puedan tener un mejor conocimiento de sí mismos, ofrecer estos espacios en la comunidad, ¿verdad? O a través de pues el sistema, ayudar a que a más familias se le haga más fácil poder tener las herramientas de poder criar desde la salud, de poder llevar dinámicas de relaciones más efectivas y que fomenten un bienestar emocional en todos los miembros. ¿Cómo podemos manejar los conflictos familiares teniendo en cuenta, verdad, esas carencias que pudiéramos tener sin caer necesariamente en patrones que sean dañinos? Sí, esta pregunta es bien importante porque cuando hablamos de cómo manejar esos conflictos sin caer en esos patrones, de las cosas que yo siempre recomiendo es debemos de empezar a separar el problema de la persona. Y utilizando el ejemplo de los niños, cuando llegan los niños que son señalados como el problema, estamos hablando desde el sistema que en terapia de familia o desde el modelo sistémico vemos que la familia es como un todo, así que en ocasiones la familia trae ya la enfermedad y el niño es un síntoma de esa dinámica que no está funcionando. Entonces está reflejando problemas dentro de la familia, pero tenemos que separar que la emoción, el sentimiento,
como yo me estoy sintiendo no es el problema. Entonces yo no soy el problema, la problemática es cómo estoy expresando mi emoción, cómo estoy canalizando mis sentimientos, cómo estoy comunicándolo. Y para eso pues es importante entrar en un proceso de psicoeducación, de ¿verdad? Llevar mensajes de trabajar con familias, desde enseñarles las herramientas y estrategias para cómo llevarlo, pero separar el problema de la persona. Y segundo, considero que bien importante podría ser el tema de hablar desde el yo. Esto es algo que traigo mucho en terapia. Cuando vamos a comunicar y para entonces no caer en patrones dañinos o repetitivos disfuncionales, es importante hacernos responsables de nuestras emociones. Yo me siento molesto cada vez que, o yo me siento molesta cada vez que llega y veo que los trastes están en la cocina. Habíamos acordado que te tocaba hoy a ti trabajar con eso. Y que hemos hablado en otros programas sobre la importancia de honrar los acuerdos. Sobre todo. Eso es algo fundamental y que genera demasiados conflictos cuando no nos hacemos responsables del acuerdo, ¿verdad?, al que llegamos y no honramos esos acuerdos. Y se puede ver desde la defensividad. Entonces, en vez de aceptar y responsabilizarme, puedo entrar a la defensiva o utilizar el justificar mi acción con cualquier otro evento. Pero a lo que voy, pues, el yo poder hablar desde la declaración del yo, el utilizar el me siento de esta manera, estoy enojado, me siento incómoda, es una forma que puede aclarar y dar importancia al tema de estoy comunicando buscando evitar mantenernos en un patrón que sea conflictivo o que afecte la dinámica. Sí, es importante, como mencioné, lo hemos recalcado mucho, ese tema, ¿verdad?, de la responsabilidad, de honrar los acuerdos, de tratar de prevenir y evitar conflictos, cuando simplemente eso, nos hacemos responsables. No es tan complicado. Sí. Precisamente para que el equipo funcione, para que la familia funcione, para que en esa línea de prevención de conflictos. Pero enfocándonos un poquito más acerca del tema de la crianza, del desarrollo emocional, ¿qué necesitan los niños y los adolescentes para emocionalmente poder crecer de manera saludable? Esa pregunta es bien importante y ojalá de aquí los padres y madres que estén viendo el espacio. Padres y madres, por favor, atentos sobre todo este momento. Estén conscientes de que esto es información de valor y que también partiendo de que no lo sabemos todo, pues puede ser una forma de usted darse cuenta si estoy dando, brindando esa ayuda que necesitan mis hijos. Primero, yo entiendo que lo que es esa seguridad, que sea predecible, que un menor, un adolescente sepa que ese espacio, esa familia, le brinda seguridad, que no hay un espacio más seguro que mi familia. Lo otro vendrían siendo los límites conscientes. Y cuando hablamos de límites son esas líneas, ¿verdad? O esos espacios que aunque no se ven, tenemos ya la manera de distinguir hasta dónde es permitido algo o no, hasta dónde es aceptado algo o no en las dinámicas de nuestra familia. Y entonces cuando tenemos límites claros, sentimos seguridad en el espacio, creo que también está la oportunidad de que esos menores o adolescentes pues se sientan en la confianza de comunicar cuando tienen alguna preocupación o alguna dificultad y que entonces la familia esté más abierta a poder llevar este espacio más que para tratar de juzgar o cuestionar, pues abrirnos a la posibilidad de, ok, esta es la forma en que te sientes, esto es lo que necesitas de nosotros, tenemos las herramientas, sí, no, pero esa seguridad, los límites, también el que puedan regular sus emociones, pero esto va a ser algo que tenemos que modelarlo también. Y si venimos de familias donde nuestros padres o esos adultos a cargo, abuelos, tíos y demás, en sus conductas del día a día, tal vez el coraje lo manejan tirando, lanzando, alzando la voz, no podemos pretender que nuestros niños tengan tal vez una regulación emocional adecuada o funcional. Cuando lo que ven todo el tiempo es los gritos. Y sabemos que muchas veces este aprendizaje vicario, donde yo voy a ir aprendiendo de lo que veo, es la forma en la que mayormente, ¿verdad?, los niños se van desarrollando. Así que es bien importante que si queremos apoyar y aportar a lo que es el bienestar y darle eso que necesitan nuestros hijos como un espacio seguro, límite, tenemos que también criar desde el ejemplo. Tenemos que mostrar esas destrezas. Podemos ver también que hay muchos padres que están muy ocupados, y que entenderíamos, ¿no?, que no es excusa a la hora de no dedicar el tiempo necesario para estar presentes en la crianza. Pero sabemos, ¿verdad?, que la crianza puede verse afectada o estar basada en el miedo, en el castigo, en la invalidación.
En quizás también que papá y mamá estén ausentes porque siempre están pegados al teléfono, y eso es algo que vemos mucho ahora. Sí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Ansiedad es una de esas principales señales, una ansiedad crónica. Vemos baja autoestima. Cuando hablamos de verdad ese tipo de crianza o de esos efectos de lo que, como tú dices, tal vez el miedo, el castigo, la desconexión que se da cuando entonces estoy más enfocado en la utilización de la pantalla o de las redes sociales, hay dificultades para confiar, así que no confío en el espacio, por ende no promuevo tal vez que me sienta con las capacidades para confiar en mí tampoco. Si vengo de un espacio que no me lo puede brindar, es bien difícil que cree esa autoconfianza. Y los problemas de regulación emocional que cuando se dan en la niñez los vemos reflejados también en nuestros patrones como adultos. Se me hace difícil tolerar la frustración, el manejo tal vez de una ruptura, que me cuesta mucho si parto de un escenario donde en mi familia yo no tuve relaciones o lo que le llamamos los apegos, ¿verdad? Esas dinámicas saludables de apoyo, de validación, de aceptación. Entonces, ya como adulto, mis patrones de relacionarme empiezan también a traer ese tipo de conflictos, las expectativas de que se cubran unas necesidades que no vinieron desde ese espacio. ¿Qué pueden hacer los padres para poder crear un ambiente más saludable? Que sabemos que también, en verdad, es complicado porque los padres no dejan de ser seres humanos en construcción, atendiendo sus propias situaciones, validando sus emociones, también tratando de autorregularse, de transitar sus propios procesos. Claro. Pero dentro de toda esa complejidad, ¿cómo pueden ellos crear un ambiente saludable para los niños y para los jóvenes? Eso que dices es bien importante y quiero, antes de entrar a cuáles podrían ser esas formas en que podemos cultivar esos espacios emocionalmente seguros, nuestros padres están haciendo lo mejor y lo más que pueden dentro de las herramientas que tienen, con lo que aprendieron, con lo que conocieron, y no vamos a justificar un maltrato o ¿verdad? Lo que viene siendo tal vez la violencia, pero es una forma de también nosotros tomar responsabilidad hoy en día como adultos, si nos encontramos en esa situación, de reconocer que ya tal vez de parte de mi familia no llegaron o no se me dieron unas herramientas, como hoy yo me encargo de cubrir esas necesidades que emocionalmente no se cubrieron. Ya, pues desde ahí te puedo decir que cultivamos con las rutinas claras, cultivamos también con lo que es esa comunicación asertiva, cultivar lo que viene siendo ese ambiente emocional seguro, lo que tiene que ver con los límites, que sean límites amables. O sea, cuando hablamos de límites, son límites que sean firmes, pero cuando se comunican desde el respeto, se comunican desde la claridad. Y con los niños sobre todo, hay que ser bien claro, específico, para que esos límites queden bien marcados. El tiempo de calidad, que comenzando tu pregunta o trayendo el tema de muchas veces como hoy en día las relaciones, tanto de parejas como de familia, se ven afectadas por el uso excesivo de la tecnología. Ese tiempo de calidad es mucho más necesario hoy en día que nunca. Esos espacios también donde damos tal vez por trabajo no tenemos mucho tiempo, pero como el tiempo cuando yo llego a la casa o comparto con mis hijos es un tiempo en el que me desligo de cualquier otra distracción, incluyendo la tecnología, para estar para ese menor. Las disculpas, como adultos muchas veces nos cuesta, y desde el rol de padres tal vez pensamos que esa forma en la que vamos criando y enseñando no tiene errores, y si los tiene a veces nos cuesta reconocer si cometimos un error, y decirle disculpas a un niño es válido, es necesario, es importante. Así que mantener límites que sean claros, crear espacios donde también las disculpas o el perdón se pueda dar de parte de los padres, y sobre todo pues esa escucha, tiempo de calidad. Te diría que son esas herramientas que pueden ayudar a cultivar un espacio seguro emocionalmente en la familia. Vamos a hablar un poco acerca del trauma y sobre todo del trauma intergeneracional. Uh-huh. Porque muchas personas desconocen que padecen algún tipo de trauma. Hay muchas muchas experiencias que vivimos que se normalizan, uh-huh, y que pueden generar algún tipo de trauma, y continuamos nuestra vida con el trauma a cuestas, uh-huh, decidimos formar familias y eso pasa a la próxima generación, uh-huh, pero muchas veces desde un lugar de inconsciencia, porque no nos hemos enterado los adultos que estamos cargando con algún trauma. Eso pasa a nuestros hijos y de alguna manera siempre se termina manifestando en las familias. Uh-huh. ¿Cómo se puede manifestar esto en las familias y también cómo lo podemos trabajar? Algo que es tan complicado,
porque partiendo de la premisa que lo desconocemos, enterarnos de toda esa información y ver cómo entonces la podemos manejar. Pues desde lo que viene siendo tal vez la experiencia, si como familia hemos vivido, y en Puerto Rico, ¿verdad? Para traerlos tal vez a nuestro contexto, desde el huracán María para acá, la mayor parte de la población ha experimentado eventos traumáticos. No necesariamente todo el mundo procesa esto o llega a generar un trauma, pero es importante reconocer que como familia, yo digo, imagínate una cadena donde mientras vamos de generación en generación, vamos pasando patrones, vamos pasando miedos, conductas, y si llega un punto donde tal vez empezamos a generar el cambio, podemos ver que esa cadena, el eslabón, se va rompiendo. Muchas veces a terapia me llegan individuos que reconocen y se dan cuenta en terapia que vienen de familias con trauma, por ejemplo, ¿verdad? Experiencias de maltrato, experiencias donde tenemos personas que han tenido situaciones de abuso, la pobreza, en fin, pero reconocen, identifican esto, y la manera de trabajarlo es tal vez empezando a cambiar esos patrones o esos estilos de relacionarse, ya sea con su familia de origen, desde un espacio de unos límites tal vez emocionales, unos límites más firmes a nivel físico, y esos cambios regeneran resistencia. Y vamos a ver que las familias tal vez cuando uno de los miembros empieza a hacer ajustes o cambios, lo empiezan a señalar como ¿por qué tú estás así ahora? Si antes esto no te molestaba. Y ese es el eslabón rompiéndose, pero en un buen sentido. Estás creando nuevos patrones. Ahora bien, ¿cómo identificar esos patrones? Te podría decir que la repetición de alguna conducta, de escenarios tal vez donde vemos problemáticas repetitivas constantemente. En mi familia pasaba, por ejemplo, que esto es trayéndolo, ¿verdad? Como un ejemplo, no desde mi experiencia, pero en mi familia pasaba que tal vez mis padres no hablaban nunca de los problemas. Y venimos con esa conducta y llegamos a una relación de pareja donde la evitación del conflicto es la norma. Y eso no es una forma saludable de llevar una dinámica de pareja. Entonces, tenemos que estar conscientes qué cosas no se hablaban en mi familia o qué cosas cuando se hablaban generaban conflictos, cuáles asuntos eran un tabú. Y es una forma de yo ir reconociendo y trabajando en identificar esos patrones y trabajar sobre todo en la parte de romper ese ciclo y esa dinámica de disfuncional. Ahí, ese tema del trauma, cuando mencionó, por ejemplo, los que estuvimos y vivimos el huracán María, y yo creo que también es importante recalcar que el trauma se puede generar por algún evento como ese, por la muerte de algún ser querido, Sí. en el caso de tanto de los niños como los adultos por el maltrato. Hay tantas cosas que pueden normalizarse porque también necesitamos seguir viviendo y quizás en ese momento no nos damos cuenta, no tenemos las herramientas para trabajarlo. En modo sobrevivencia. Exacto, y nuestro cerebro en ese sentido es muy engañoso. Se vale de distintas estrategias para acomodarse al trauma y seguir funcionando. Pero nuestro cuerpo, de alguna manera u otra, lo va a manifestar, ya sea a través de la ansiedad, a través de el tema de somatizar, tiene que ver con las alergias, con distintos tipos de condiciones que pensamos que son producto de alguna otra cosa, y muchas veces también tienen que ver precisamente con esos traumas no trabajados. Entonces, darse cuenta de eso a nivel individual y tanto como familia, es complicado. De hecho, ¿cómo podemos identificar esos patrones que heredamos de nuestras familias que puedan estar afectando nuestra salud mental? Esa es la parte donde lo que tus padres vivieron y nunca hablaron puede ser esa forma de identificar esos traumas que vienen. Reconocer tal vez cuáles vienen siendo situaciones que me detonan hoy en día, tal vez en una relación de pareja donde hay conflicto, estas dinámicas donde los gritos, experiencias tal vez donde se me hizo difícil manejar alguna pérdida, y hoy en día también me cuesta entender pues por qué ocurrió. Pueden ser ese tipo de, te mencionaba ahorita, de esa repetición de patrones donde yo puedo reconocer e identificar, ok, esto puede ser ya un tipo de trauma o evento en mi familia que no se trabajó y que yo estoy trayendo ahora a mi vida. Una de las preguntas que pueden ser útiles para uno identificar esto podría ser, ¿qué respuestas a nivel emocional yo estoy teniendo
que estoy repitiendo de mi familia. Si hay problemas tal vez en relaciones de pareja y yo estoy a la defensiva todo el tiempo, esto era una respuesta que yo veía en mi hogar o en esas dinámicas de mis cuidadores. Y de esa forma, pues tal vez qué nos hablaba en casa, cuáles eran los conflictos más constantes, qué eventos difíciles, significativos o traumáticos vivimos. Hubo una pérdida de un ser querido de alguna manera, tal vez, por ejemplo, inesperada, un accidente, alguna víctima del crimen, y eso se habló. Pudimos trabajar con el tema del duelo, atendimos este asunto de una forma o no, y yo creo que desde ahí podemos hacer un poco de conciencia de cuáles pueden ser esos patrones heredados, pero más allá de eso, pues cómo vamos a ir buscando formas, herramientas para trabajar y romperlas. Sí, hay dos maneras como bien polarizadas a la hora de abordar los conflictos. Usted mencionó uno que es que la gente se exacerbe y empezar a gritar y a trabajarlo de esa manera violenta, ¿no? Pero también está el otro extremo, que es evitar la confrontación a toda costa. Y la tergiversación que hay con el tema de la confrontación, porque el que yo decida, por ejemplo, hablar contigo sobre un tema que es incómodo, lo estoy trayendo precisamente para confrontarlo. Eso no es una invitación a pelear ni a faltarnos el respeto, sino que simplemente es un tema incómodo que tenemos que poder hablar. Y el no tener esa capacidad también puede ser un indicador de que hay algo que no está bien. Claro. Y lo trae, y recuerdo que en terapia de pareja, en muchas ocasiones, cuando yo le digo a las parejas, hay reglas para discutir bien, y es como que hay que aprender a discutir. Podemos aprender a discutir, y discutir viene siendo el cómo podemos diferir o cómo tenemos diferencias en estilos de pensamientos o manera en que estamos tal vez resolviendo o atendiendo ciertos asuntos. Y sí hay formas. Para empezar, las destrezas más básicas es poder autorregularme yo. Y antes de comunicarte o dejarte saber lo que me incomoda, lo que me afecta, yo debería de tener ya un proceso trabajado de yo sé que me está afectando, cómo esto se refleja en mí a través de síntomas o emociones, cómo lo canalicé antes de llevarte el mensaje, y cuando te lo llevo tengo que saber si estamos disponibles para tener esta conversación ahora, que es importante que a la hora de comunicar no utilicemos el señalamiento antes, sino que podamos utilizar la estrategia que mencioné sobre hablar desde el yo. Me siento, yo estoy, porque lo que estamos buscando es que la persona, dentro de lo difícil que puede ser, y si viene de escenarios donde se heredó ese mecanismo de defensa de la evitación, o es una manera en que está funcionando esa persona, pues poder canalizar un poco esa tensión sería el que yo me responsabilizo porque me siento de esta manera cuando tú actúas de esta forma. Un ejemplo es cada vez que no me respondes el teléfono, por eso es que yo me molesto mucho y pienso que te pasó algo, no estás bien. Yo te puedo decir eso de una forma, de manera, por así decirlo, asertiva, con una declaración del yo, utilizando me hace sentir insegura o me preocupa mucho cuando no contestas mis llamadas, siento que te pudo haber pasado algo y no sé cómo ayudarte. El comunicar va a ser clave, y cuando dices que qué pena o qué difícil cuando esas dinámicas de poder resolver un conflicto a través de la comunicación no se dan, yo te diría que no hay forma en que una relación funcione si no podemos desarrollar destrezas de comunicación asertiva. Así que sí es bien importante que podamos reconocer de dónde venimos, si en mi familia estas dinámicas se daban, si funcionaban, si era un problema hablar de asuntos de dinero, si era un problema hablar de asuntos no sé, era un tabú hablar tal vez de la religión en nosotros. Vamos a buscar dónde están esos conflictos o problemáticas que veíamos repetitivas en nuestra familia y que vemos repitiéndose en nosotros, y cómo empezar a romper un poco con ellos. Pero sí, es vital, y lo ideal es que podamos discutir bien, tener nuestras diferencias y reconocer que una pareja o una dinámica de familia saludable no es la que no tiene conflicto, es la que logra llegar a esa resolución del mismo. Sí, quisiera retomando un poco lo del tema de cómo las crisis sociales o las crisis económicas, o mencionamos los huracanes, que en este caso serían los desastres naturales, que afectan la salud de la familia y que es innegable. No podemos como ignorar que todo lo que nos ha pasado como país ha tenido repercusión en las familias puertorriqueñas. Entonces, más allá del impacto que haya podido tener, ¿cómo podemos hacer, verdad, para tratar de estar mejor? Cuando venimos de este tipo de experiencias,
de crisis o de tal vez desastres naturales, experiencias desde los terremotos para acá. Como familia, pues te estaba mencionando al inicio que trabajamos o funcionamos o vemos la familia como un todo, así que la manera en que los miembros se sienten va a impactar esa dinámica de la relación. Entonces, cuando hay una crisis que aumenta el estrés en la relación y la dinámica familiar, vamos a ver que hay más problemas relacionados al tema del ánimo. Vemos que también se erosiona o se lastima mucho lo que viene siendo la parte de cómo podemos comunicar eso que sentimos. Hay un poco de quizás miedo, preocupación por yo no quiero comunicarle a mi pareja o a mi mamá cómo me siento porque ya ella está atendiendo su asunto, trabajando con ¿verdad? Su preocupación. Y entonces empezamos a evadir, tal vez a aislarnos un poco y vemos que muchas de las situaciones basadas en experiencias en común como familia terminan siendo experiencias donde la carga constante y creciente por no haber trabajado con ese asunto en un momento, pues nos va a llevar a generar patrones más disfuncionales de lo que habían y a mantenernos en ellas por esa homeostasis que comúnmente llega, que es el crear un balance desde una dinámica no saludable que entonces nos mantiene a nosotros funcionando relativamente o creemos que bien, pero no, todo esto no nos afecta. Nos quedamos hablando de cómo, ¿verdad?, los distintos conflictos sociales, desastres naturales y demás afectan a la familia, ¿no? Pero también es importante hablar de la pareja y de los roles acerca de la cocrianza, ¿no? Comenzamos a hablar sobre eso y sobre la importancia de la comunicación asertiva y demás, pero ¿cuáles serían los conflictos más comunes que ven usted en las parejas que afectan a la familia? Wow, yo te podría decir para comenzar, la comunicación es uno de esos principales conflictos y resuena mucho porque yo te diría que la comunicación es clave para cualquier dinámica de relación interpersonal. El cómo yo puedo apalabrar mis emociones, el cómo también desde la comunicación no solo es lo que yo te digo, es también cómo yo estoy en una posición de escuchar con atención, de que sea una escucha activa, de validar, de poder clarificar. Y esas son destrezas que, como hablábamos anteriormente, lamentablemente no se nos enseña a poder comunicar asertivamente. Así que te diría que de los conflictos más comunes está la comunicación, las diferencias a nivel de lo que viene siendo la crianza, cuando entramos desde ese sistema de pareja a una, ¿verdad?, a ya ser padres, como quizás los temas acerca de que para mí es la estructura en la forma en la que quiero criar, cuáles van a ser esos estilos de crianza que vamos a tener presente. El tema de las finanzas es un tema que también resuena mucho como conflicto en terapias de pareja, ya sea porque o hay secretividad con este asunto o es un asunto que tal vez no tenemos claridad sobre cómo llevar unas finanzas saludables como pareja. Y sorprendentemente un tema que pues debería de ser algo que pudiéramos atender y que hay muchos expertos, por ejemplo en el área de asesoramiento financiero, que nos podrían dar muchas herramientas como pareja. Se evita, se reprime, se huye, digo yo, de esto y terminamos con problemáticas aún mayor, tal vez personas que parejas que acordamos llevar gastos un 50-50, que eso pues es algo que deberíamos de evaluar como pareja, si aplica por nuestros ingresos o cada uno y la manera en que lo queramos trabajar, pero una de las partes tal vez se ve un poquito apretada, no lo puede pagar, la parte que le toca, deja pasar el tiempo por no querer comunicar, ya sea por vergüenza, preocupación de cómo lo vaya a tomar su pareja, hasta que no detona la crisis o hasta que ya no estamos en una problemática de faltas de pago. Y crisis que pueden incluso comprometer a la pareja hasta el punto de generar una ruptura. Totalmente. Y ahí ese tema, lo que es finanza, lo que es la intimidad, el tema de la intimidad y los asuntos de las traiciones o cuando hablamos de tal vez la falta al compromiso. Y ahí entonces pudiéramos ver este tema de las infidelidades, la secretividad, porque no necesariamente tenemos que llegar a una infidelidad para que haya un conflicto. Muchas veces el yo omitir información, el no dejarle saber a mi pareja datos, el ocultar ya desde ese asunto, pues se vuelve una problemática. Se está fallando ese compromiso, que es la decisión de querer respetar nuestros acuerdos, y si somos pareja que hemos establecido una relación monógama, pues lo más esperado es que seamos nosotros dos, que desde aquí no estemos compartiendo con otras personas. Pero ¿verdad? Como un tema también adicional a lo que vienen siendo esas razones o conflictos más comunes que se ven en terapias, esas serían la mayoría.
¿Y qué le puedes recomendar a las parejas que están criando en medio de algún tipo de estrés, ya sea laboral, económico o emocional? Pudieran trabajar lo que se les llama o se les dice los mini contratos semanales. ¿Quién hace qué? ¿En qué momento? A veces yo he enviado y he trabajado con parejas cómo podemos crear este tipo de calendario donde nosotros establecemos qué vamos a hacer en cuanto a si hoy me toca la rutina, ¿verdad?, con bebé de la mañana, entonces ya mañana te toca a ti, ya esto tiene que ver con lo que es la preparación de alimentos o quién se va a sentar a estudiar con el menor, establecer rituales de conexión. Yo te diría, en las parejas es bien necesario y se recomienda que mínimo 5 a 10 minutos tengamos un ratito de conectar en ese día que muchas veces es bien ajetreado, estamos involucrados en esta prisa constante de pues lo que son nuestros trabajos, la rutina, y como subsistemas, ¿verdad? A veces el subsistema de padre se come o abarca todo nuestro rol y nos olvidamos de ese espacio de pareja. Los apoyos externos, cuando vemos que en la crianza hay dificultades o tenemos limitaciones, está bien pedir ayuda y no los hace menos padres o no les resta validez a su función, que tengan tal vez abuelitos, tíos, personas que les puedan colaborar o asistir con ese proceso. Y el autocuidado como individuos y como pareja también, esos tiempos entre ustedes de calidad, todo eso pues puede influenciar y es recomendación para llevar un estilo o crianza, ¿verdad?, que puedan ser beneficiosas para la familia en general. ¿Cómo podemos reparar la conexión emocional cuando han habido rupturas, cuando hay resentimientos o hay distancia? Ahorita hablamos de la defensividad. En un momento dado, yo te diría que sería la toma de responsabilidad. Desde ahí podemos ver que una forma de reparar la conexión es yo empezar a hacerme responsable de mis acciones. Y un tema que se dificulta también mucho es aceptar la falla y sobre todo pedir una disculpa. Y escuchamos, o por lo menos en terapia veo mucho que sí, pero yo le dije perdón o yo me disculpé con mi pareja. No obstante, esa disculpa o ese perdón vino seguido automáticamente. Sí, discúlpame, no debí de haber alzado la voz, pero es que tú no dejaste de hablar. A ver, es una disculpa que es como si fuese parcial o se tratará de justificar el por qué se llevó a cabo la acción equivocada. Equivocada, exacto. Entonces no hay tal disculpa porque yo pienso, y si fuese yo la persona que comete el error y que necesita disculparse, yo parto de la premisa de que tu acción valida mi reacción y por eso yo no tengo que disculparme. Y eso es algo que es importante reflexionarlo porque es algo equivocado. Sí, una disculpa real y genuina conlleva que nosotros reconocemos el error, hay un grado de arrepentimiento y también de entendimiento de qué fue lo que hice y cómo puedo evitar repetir esta conducta. Entonces, si una disculpa viene seguida de un pero, yo les diría, ahí ya fallamos en ese proceso y no hay un reconocimiento genuino. Otra de las cosas que ayuda a reparar esa conexión, ¿verdad?, la escucha activa. Cuando podemos entonces reconocer en escucha activa, con atención, cuando hablamos de esas pequeñas acciones de reparación consciente, en este caso, si sé y reconozco que tuve tal vez una falla, estar consciente de la falla, pero más que todo de utilizar las estrategias que tenga a mis manos, y si no las tengo, por favor busquen terapia para poder desde canalizar la emoción, reconocer cómo pueden actuar ante un proceso donde si pedir una disculpa es importante, reconocer que no va a necesariamente generar en el otro un perdón inmediatamente o no se me va a excusar de la acción. Ese manejo de expectativas. También. A veces se piensa que ya te pedí perdón porque no me has perdonado y eso genera una molestia adicional. Es un poco como... es violento todo el proceso porque hay un tema también del mal manejo de expectativas y que creo que parte de la premisa de no asumir nuestra responsabilidad. Claro, y que tal vez de ahí parte que hay unos nuevos límites que trabajar. Entonces sí puede haber un perdón, pero un perdón donde tal vez ahora tenemos que
retomar el tema tal vez de lo que es el compromiso o lo que son nuestras reglas o dinámicas como pareja, de nuestras expectativas. Así que el buscar ayuda, si también como pareja o como familia entienden en algún punto que no están pudiendo resolver conflictos, lo que hablábamos al inicio, señales que repetimos patrones constantemente, se supone que él me había dicho que iba a cambiar o ella había dicho que no lo iba a hacer nuevamente y eso sigue pasando, es una señal bien importante de pues vamos a ir a terapia. Todavía hoy en día sabemos que luchamos con el tema del tabú y de los prejuicios sobre ir a un proceso de terapia individual. De pareja te puedo garantizar, tengo parejas que constantemente llegan diciendo que llevaban mucho tiempo pensando en ir a terapia con conflictos presentes en su relación por mucho tiempo, pero mitos como los trapos sucios se lavan en casa, asuntos tal vez donde, pero es que yo no quiero contarle a un tercero nuestra situación como pareja, pues dificulta o limita que tengan el acceso a poder entonces trabajar y pues adquirir destrezas para mejorar la conexión como pareja, crear espacios más seguros. Pero sí, buscar terapia también cuando reconozcan que no tengo esa forma de atender la problemática, que trato de comunicarlo a mi pareja y no me funciona, que lo que recibo de mi pareja tampoco me hace sentir validado, a gusto, cómoda, pues solicitar ir a terapia no debería de ser una ofensa para ninguno de los miembros. Al contrario. Es una intención de mejorar, claro que sí. Como una alternativa real de queremos que esto mejore, queremos estar bien. Y esto es algo importante, entonces por eso ir a terapia es una posibilidad y una herramienta práctica para poder mejorar la relación de familia, de pareja. Correcto. Dependiendo de lo que se vaya a trabajar. ¿Qué técnicas de regulación emocional pudiéramos tener para ayudarnos, ¿no? Para aplicar los padres con los hijos, las parejas, todos? Hay unas técnica que es bien recomendada y que muchas veces le restamos un poco de validez porque pensamos que es como, pues yo respiro, la respiración, yo respiro todos los días, ¿cómo eso va a ser una técnica tan efectiva? Se da por garantizado que respiramos bien. No respiramos bien, no lo hacemos bien. No desde cómo puede ser una herramienta que nos ayuda a regular. Y yo, pues a nivel de psicoeducación, me gusta en terapia también traerles este dato. Cuando nosotros estamos con niveles elevados de estrés y estamos experimentando mucha ansiedad, nuestro cuerpo va a empezar a tener reacciones fisiológicas. Entonces la ansiedad la vemos desde el pensamiento, pero también desde nuestra conducta. Así que una forma de atender y tener una reacción en contra del estrés va a ser que podamos llevar esos síntomas físicos a canalizarse un poco. Es decir, normalmente sentimos el pecho apretado o la aceleración del ritmo cardíaco, los músculos tensos. Cuando respiramos pausado y profundamente, aquí lo que vendría siendo la técnica es la técnica de 4, 4 y 6 o 4, 7 y 8, hay diferentes variaciones, pero una guía pudiera ser 4, 4 y 6, es donde vamos a respirar inhalando por la nariz, contando 4 segundos en nuestra mente, retenemos 4 segundos más y exhalamos 6 segundos. Esa exhalación que sea más extensa de lo que inhala, ahí es donde vamos a hacer el efecto en contra, la reacción en contra del estrés o de la ansiedad. Obligamos a nuestro corazón a bombear más suavecito, así que se oxigena la sangre, los músculos se relajan y vamos a ver una reacción en contra del estrés. Respirar sería de las técnicas más eficaces, rápidas y a la mano para un padre, para los hijos, y cuando a veces estamos en este momento de utilizarlas, antes de esa regulación como la técnica de respiración, yo creo que es tener un autoconocimiento. ¿Qué señales ya me están diciendo que estoy a punto de explotar? Que me siento que en vez de hablarle a mi hijo le voy a pegar un grito ahora. Entre el estímulo y la respuesta siempre hay un break, un momentito para poder entonces poner en práctica esa técnica y no llegar ya a tal vez a cometer la acción que lo que va es a mantener o agrandar ese conflicto. Así que las actividades de respiración, ¿verdad? Lo que vienen siendo técnicas de respiración y la grounding. El grounding es, o el anclaje, hablando que, ¿verdad? Todas estas técnicas desde estos espacios que conectamos con el presente, la hora. Por ejemplo, la técnica de los 5 sentidos. Si usted se siente que está demasiado cargado, tenso, está a punto de explotar, tómese un momentito y empiece a mencionar 5 cosas que puede ver, 4 cosas que puedes sentir o tocar, 3 cosas que puedes escuchar, 2 cosas que puedes oler y 1 que puedes degustar o probar. Esto es una forma de activar todo nuestro sistema, venir al presente, y aunque no va a resolver el conflicto y que no recogieron el cuarto o que mi pareja me acaba de decir algo que me molesta, me ayuda a mí a canalizar la emoción para cuando vaya a comunicar, lo hago desde un espacio de
pues de más regulación y apertura para el proceso. Sí, la calma que le genera estos ejercicios a nuestro sistema nervioso es increíble. Y de eso sabes tú. Es increíble. Nuestro cerebro se reconfigura por completo y es como comenzar de nuevo. Podemos estar muy acelerados, muy enojados, y hacer la pausa para hacer alguno de esos ejercicios nos cambia por completo la perspectiva, el ánimo, el humor. Nuestro cerebro lo agradece y nuestro sistema nervioso también. Sí. Y la reacción y la manera de abordar el conflicto va a ser completamente diferente. Sí, qué bueno que lo trae y ¿verdad? Lo confirmas con esa información. De las cosas que también les puedo traer, estas técnicas incluyan a sus hijos en el proceso, y si estamos en medio de una situación complicada o estresante, vamos a pedirle a los niños, vamos a respirar. En estos momentos estamos tal vez un poco estresados, o mamá se siente ansiosa, acompáñame, vamos a hacer un ejercicio de relajación y empezar a introducir lo que es el tema de esa autorregulación con este tipo de prácticas o herramientas. Que forma parte de nuestras rutinas. Totalmente, eso sería ideal. Doctora, ¿dónde la podemos conseguir? Pues mira, yo a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, como doctora Verónica Gómez, psicóloga, TikTok también, en este espacio de TikTok también, doctora Verónica Gómez, psicóloga, y a través, ¿verdad?, de lo que sería mi número de oficina, que es el 787-243-8646, allí a la orden. Pues doctora, queremos agradecerle este espacio, el que nos haya compartido toda esta información que es tan valiosa. Es importante seguirnos educando para poder prevenir, para poder tener mayor y mejor salud mental. Y nos vemos aquí en Neuroeducados. Importante que nos sigan en las redes. El like es gratuito y compartir esto también.